Como ya todos sabéis, empezamos con la sección social que este domingo se han encargado de hacer Pablo y Laura. Pablo no puede estar, así que Laura, cuéntanos. Bueno, pues esta semana os traemos una entrevista al colectivo antimilitarista Tortuga, que son de Elche, que vinieron a Valladolid con motivo de las jornadas de lucha social de alternativa universitaria que se celebraron esta semana. Y bueno, en la entrevista nos hablaron un poco de lo que significa para ellos antimilitarismo, cómo lo viven y qué acciones se pueden realizar desde casa personalmente. Vamos con la entrevista entonces. Vamos con ello. Vamos con ello. Somos un colectivo antimilitarista de Alicante, del sur de la provincia, y bueno, entendemos el antimilitarismo de una manera muy amplia. Entendemos como militarismo todo aquello que ataca la libertad del ser humano, como puede ser el control social, la policía, y acaba siendo, para nosotros el antimilitarismo es una especie de antiautoritarismo no violento. Entonces, intentamos que haya una coherencia entre los medios y los fines, ¿no? Yo creo que es lo que más nos caracteriza, es el intento que hacemos, ¿no? Entonces, también en la manera de funcionar interna, pues funcionamos por asamblearismo, las decisiones las tomamos por consenso, y es la manera de también, como otros muchísimos colectivos, ser también en nuestro funcionamiento una pequeña alternativa. El tema de antimilitarismo a gente a lo mejor no le queda claro. ¿Podéis definir militarismo? Antimilitarismo entendemos como tal la represión vista de todas las maneras, de la manera económica, social, política, incluyendo también al militarismo en sí. O sea que no nos basamos solo en el militarismo, sino en toda zona de represión. ¿Creéis que tenemos muy arraigado el tema de la autoridad, entendida como fuerzas del... Hombre, básicamente vivimos en un sistema que lo que hace es llevarnos como borregos hacia donde él quiere, ¿no? Se mantiene porque nosotros obedecemos. Entonces, un poco lo que nosotros intentamos es que la gente, o sea, un poco crear conciencia, ¿no? Que despierte de esa sumisión que o nos obliga el Estado y crear una nueva alternativa. Es difícil combinar el tema de la desobediencia civil con el tema de que pueda ser castigado penalmente por ello, por ejemplo. En cuanto desobedeces, en cuanto haces algún tipo de acción, tienes que ser consciente de lo que puede ocurrir después, ¿no? Entonces, primero estudias lo que pueda ocurrir, la repercusión legal que pueda tener, también de cómo puede caer en las conciencias, de la repercusión social también, ¿no? Y una vez que has estudiado esto, pues tú ya te haces responsable de lo que vas a hacer, ¿no? A partir de ese momento, pues no es fácil, pero si tienes que asumir la condena que caiga, pues libremente lo has decidido, ¿no? Y realmente el tomar esa decisión es lo que te está formando como ser humano. O sea, esa desobediencia es la que confirma tu libertad. Ser libre no es fácil y es el intento que hacemos, ¿no? Pero es lo deseable y probablemente no, es mucho más enriquecedor que obedecer acríticamente. El tema de la crisis, el resurgimiento de los movimientos sociales, 15M, por ejemplo, ¿habéis notado como que la gente es más proclive a la desobediencia? La gente se cuestiona ciertos aspectos que antes no se cuestionaba, pero aún así queda todavía un tramo por recorrer largo. O sea, porque incluso en acampadas como el 15M se veían disputas sobre gente que, por ejemplo, no tenía muy claro qué era la violencia o la no violencia. O sea, para ellos la no violencia era todo. O sea, la violencia prácticamente era cualquier cosa. Una molestia, un cortar una calle, un hacer cualquier acción, para ellos era violencia. Se ha progresado ciertos aspectos porque la situación, o sea, lo requiere, pero todavía nos queda un camino a recorrer. ¿Qué le diríais a la gente que se hace eco de los tópicos como que sin ejército no podríamos estar porque podría haber algún tipo de invasión o algo así? Esa gente lo único que le haría sería ver un poco, cuestionarse cómo vivimos actualmente, ¿no? Y vivimos en una jerarquía. Dentro de esa jerarquía, o sea, más o menos viene impuesta desde una antigüedad y de un modelo que es el de los ejércitos. Entonces, partiendo de la base de que ni ellos mismos en esta misma sociedad tienen libertad por culpa de esta jerarquía, pues un ejército mucho menos elevado. Es una pregunta trampa que hay en la sociedad, ¿no? Recurrir o sea, si viene un ejército y nos invade,
y si llegan y violan a tu madre y matan a tu hermana, ¿no? También hay que pensar en lo que es la realidad cotidiana y a partir de ahí, o sea, ¿y qué hace un ejército? Un ejército mantiene un estado, o sea, mantiene un estado actual de las cosas que a su vez provoca muchas más dificultades, más hambre, más explotación en el mundo, que facilita que pueda haber necesidad de que haya un ataque, ¿no? Que tampoco es una posibilidad real, pero bueno, o sea, en todo caso vendría provocado por un modelo que está defendido por el propio ejército, ¿no? Por lo tanto, realmente que no hubiera ejército dificultaría que hubiera una invasión a donde vivimos nosotros, no quiero llamarlo ni a nuestro estado siquiera, a donde vivimos. ¿Creéis que las instituciones, por ejemplo, no sé, la ONU, que en su ideario básico establece que se creó como una organización para evitar la violencia y contra las invasiones armadas, luego por detrás está a veces a lo mejor sufragando esas invasiones con su silencio o algo así? Bueno, yo a mi punto de vista con su silencio y su participación activa. O sea, la ONU no fue, para mi ver, no fue creada para, digamos, lo que debería haber sido creada, que fue digamos, eliminar los conflictos del mundo, sino fue creada para centrar en ella, en esa organización, los conflictos y poder ella dirigirlos. Es decir, si este Estado no me interesa, me lo quito de en medio. Si este Estado tiene unos recursos que me interesan, me lo quito de en medio, con cualquier excusa o con cualquier. ¿Cómo se podría a lo mejor encauzar el paso de una etapa a otra para ir aumentando este tipo de tensión social? Bueno, yo creo que, o sea, todo comportamiento desobediente que se pueda dar en la sociedad tiene que estar fundamentado, ¿no? Entonces, yo siempre soy de la opinión de que para poder criticar algo, lo que sea, o sea, siempre hay que tener una propuesta para mejorar eso que estás criticando, ¿no? Entonces, la única forma de poder, o sea, crear o sea, no aumentar la tensión, sino darle a entender a la gente de manera pedagógica de que otro tipo de vida es posible, es creando ese otro tipo de vida, ¿no? Y eso es un poco la propuesta en la que nosotros nos centramos. Intentamos dar una opción en la cual, o sea, poder vivir con plena libertad. ¿Qué ocurriría si ciertos países que están muy militarizados de repente se desarmasen casi completamente? ¿No creéis que a lo mejor eso podría ser perjudicial? Aquí, bueno, es entrar en la interpretación de cada cual, ¿no? Pero a su vez de que no sé qué peligro real tenemos de que nos invada quién ni con qué interés, lo que sí que sé es a quién estamos invadiendo nosotros y con qué intereses, ¿no? Estas invasiones realmente son perjudiciales, quizá no para las personas que estamos hablando en este momento aquí, que si lo analizas en más profundidad sí, porque nos está haciendo vivir también en un sistema que nos deshumaniza, pero realmente el daño que están causando los ejércitos occidentales en todo el mundo, y bueno, no es una crítica solo a los ejércitos occidentales, lo digo porque son los que más poder tienen. O sea, es impresionante, o sea, millones de muertes, hambre, destrucción, ¿no? Entonces, el mundo pues empeoraría si no existieran. Probablemente lo que ocurriría sería que determinadas comodidades o lujos que hemos tenido, pues no los podríamos mantener porque se sustentan en la explotación a esos otros países, ¿no? Pero desde luego lo que es el mundo en general sería, creo yo, bastante mejor de lo que es ahora. Entonces, lo que creéis que, por ejemplo, el capitalismo acrecenta, aparte de las desigualdades sociales, que este tipo de sistemas autoritarios y armamentísticos se mantengan? El capitalismo se rige en sí de un dominio, aparte de político, económico. Entonces, con su economía, o sea, con el dominio de la economía, realmente tiene el poder de quien quiera y de como quiera. Y además establece jerarquías de quién puede llegar a ese poder y quién no. Por último, ¿por qué se
permite entonces que haya países que tienden tanto a la beligerancia, por ejemplo, Estados Unidos? Porque como tienen tanta beligerancia, ellos se lo pueden permitir, porque abajo la fuerza, bajo el poder que les da las armas para poder oprimir a quien ellos quieran, pues ese poder se lo concede, ¿no? Lo que sería el armamento. ¿Qué es lo que hace que no estén mal vistos? Porque, o sea, esos propios países, o sea, tienen campañas para venderle a toda la ciudadanía de que en realidad ellos son los salvadores del mundo, ¿no? O sea, tienen unas campañas publicitarias que son totalmente subvencionadas por multinacionales que prácticamente son las que manejan esos países. Entonces tienen un lavado de imagen impresionante. Ellos te muestran lo que quieren que tú veas. No te van a mostrar que se van al Congo a matar gente para poder explotar un yacimiento de coltán, por ejemplo. Bueno, se me ha olvidado decirlo al presentarlo. Estos chicos se llaman Adán, Adrián y Alejandro, y vinieron a dar 2 talleres, uno que iba referido a la resistencia no violenta y el otro sobre la desobediencia, que se llamaba taller para no dejarse llevar por la corriente. Que, bueno, Alma también estuvo allí, nos puede contar un poco qué tal lo vio. Pues a mí me gustaron mucho, vino muchísima gente a los talleres, creo que dieron un nuevo punto de vista a mucha gente que no conocía estos temas y no sé, gracias chicos, desde aquí. Otra cosa que quería comentar es que me dijeron que una de las principales formas que tienen de autofinanciarse es la objeción fiscal militar, que consiste en negarse a pagar los gastos militares que a cada español nos corresponderían, es decir, sumar todo el presupuesto que se gasta en armamento y fuerzas de seguridad y dividirlo entre el censo de españoles. Y bueno, más información, porque es un poco más complejo este sistema, aunque si lo lees es bastante sencillo. Podéis encontrarla en su web, que es grupotortuga.com, si no recuerdo mal. Que bueno, si puedes, Andrés, lo compartes por ahí por el Facebook. Ahora lo busco y comparto. Genial. Un montón de enlaces que tengo. Y ahí vienen, aparte de todos los talleres, para que cualquiera que le interese pueda dinamizarlos propiamente. También viene explicado cómo hacer el tema de la objeción fiscal militar, por si alguno está interesado. Pues muchas gracias. Y eso es todo. Vamos con el tema que he traído un poco a colación, no sin antes presentar a Virginia. Hola, Virginia. Hola, buenas tardes. Veo que lo pasaste bien allá de donde vienes. Lo pasé muy bien, pero la ronquera creo que se debe más al frío polar que he pasado en Alcoy que a la fiesta que he podido tener. Mira, en Alicante y todo. Sí, es un hoyo polar. Unos pequeño. vienen y otros se van. Pues os he traído un tema muy relacionado con el tema militar de Mamá Ladilla. Así que vamos con ello.
Seguimos en la hora del quemadillo. Ya sé que eres bobo recluta patoso, pero ¿quieres que me crea que no distingues la izquierda de la derecha? Sospecho que habéis escuchado nuestra conversación porque se me ha olvidado bajar el micro de la cabina, o sea que, bueno, esperamos haberos ofrecido información divertida, chicos. Me alegro al menos de no haber dicho ninguna burrada. Y vamos al lío, vamos con el debate que os lo traigo hoy yo mismo y que va muy en relación con la entrevista que hemos hecho en la sección social, es decir, militarismo, antimilitarismo, etcétera, etcétera. Y vamos a partir de, no de un debate sobre la OTAN, sobre los grandes militares y demás, y lo malo que es Estados Unidos, sino de esos problemas, digamos, más cercanos a la gente, de la necesidad cotidiana o no de tener un ejército, etcétera. Así que, dándoos la bienvenida a todos, vamos con los micros para arriba. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Tenemos un sentimiento fatalista sobre la lucha armada? ¿A qué se debe? Quizá desesperación de estar en movimientos sociales que no acaban de tirar adelante, quizá es un miedo a una guerra civil y esa especie de guerra civilismo que digamos que tenemos como mochila. ¿Qué pensáis? Hombre, no sé, entiendo que el pozo negativo que puede tener el ejército quizás sea que un ejército está, no sé, primeramente su primera labor podría estar muy cerca de matar. No querría decir que es su objetivo principal, pero es sí su medio. Es su medio. Vale, matar para defender o matar para atacar. Entonces, bueno, algo que parte con esa connotación negativa como puede ser la del asesinato, en principio no me genera muy buenas vibraciones. No, yo me refería más que nada a dentro de la propia izquierda, movimientos sociales, un poco el sentimiento de aquí acabamos a hostias tarde o temprano. No sé cómo lo veis, si es algo que no sé, que hemos heredado de tiempos anteriores o no sé, ¿qué pensáis? Será la frustración que lo que decías tú, que genera el ver que las cosas a veces no llegan a ningún lado y que al fin y al cabo pues todos somos humanos y a veces acabaremos perdiendo los papeles en algún momento. Bueno, yo creo que como hay cosas o revoluciones que se han conseguido surtiéndose también de la violencia, lo queramos o no, pues hay gente que a lo mejor toma eso como ejemplo y ve, no sé, una posible salida para lo que ahora está aconteciendo, como es la crisis esta bestial en la que estamos sumergidos. Sí, pero me vais a disculpar, pero es que no termino de entender muy bien la pregunta y la relación de la violencia en los movimientos sociales con el ejército. No digamos de la parte del ejército, digamos la parte institucional de la violencia, sino desde la lucha social, es decir, esto o tomamos las armas o no se soluciona, ¿no? Digamos un poco eso, el sentimiento fatalista de decir aquí acabamos a tiros en algún momento. ¿Es algo que tenemos asumido que va a ocurrir? No, yo creo que no. Yo creo que tampoco, porque mucha gente lo dice, incluso nosotros en algún momento de rabia lo hemos podido decir, pero luego tú no piensas en irte a tu casa por un fusil y salir a la calle como si nada. Vamos. Yo al menos en mi casa no tengo un fusil. Y bueno, además yo creo que somos una generación que no sabemos usar ni una llave inglesa ni arreglar un grifo como para coger una Kalashnikov. Luego hablaremos de ello, de hecho. Entiendo que también cuando se han empuñado armas en otros tiempos las manos y los cuerpos estaban hechos también, supongo, de forma diferente. Somos unos debiluchos ahora. Pues bueno, casi que viendo que estamos hablando de esto, voy a adelantar una de las preguntas que tenía, y es, ¿no haber hecho la mili nos desprotege como ciudadanos
frente a un ejército profesional a las órdenes de la clase dirigente? ¿Hay que saber de todo o hay que tener ciertos límites? ¿Echáis de menos la mili? No, por supuesto no echamos de menos la mili. Bueno, yo no sé si vosotros lo echáis de menos también. Quizás nos desprotegen las cenas familiares cuando no tenemos ya anécdotas que contar, pero salvo por lo demás. Sobre todo, quiero decir, o sea, yo creo que lo estás planteando además desde un punto de si mañana estallase la guerra civil española, por ejemplo, la segunda, la quinta o la décima, depende desde donde empecemos a contar, que si tendríamos posibles de defensas no hubiéramos hecho la mili. También, no sé, yo en principio no creo que fuera importante. Es cierto que la desorganización, si no somos un cuerpo marcial, es grande, pero aunque hubiéramos hecho la mili, por haber estado 2 años haciendo la mili, tampoco creo que hubiéramos sabido mucho. Y bueno... De hecho, mi padre estuvo 3 años haciendo la mili y te puedo asegurar que no creo ni que sepa usar una escopeta de caza para matar una perdiz, ¿no? Madre mía, entonces, ¿qué hacían? Hombre, no sé. Se emborrachaban por las noches en la cantina. El mío la hizo en Renfe, así que supongo que sería temática y harían cosas de ferroviarios. Pregúntale a cualquier padre, abuelo, tío, y seguro que te cuenta cualquier cosa menos... Esto me recuerda además que uno de los problemas de la guerra civil española, la llamada así, la del 36, uno de los problemas fue que la izquierda era milicianos, ejércitos no organizados contra un ejército organizado que era el de Franco. Entonces, bueno, pues si en esa época no supieron organizarse, pues yo creo que... De todas formas, yo quería decir que el tema de la insumisión sí que fue bastante referente en cuanto a desobediencia civil, por ejemplo. Bueno, yo quería leer unos cuantos tweets. Parece que hemos encendido el debate en Twitter. ¿Sí? Empezando por, dejando aparte los comentarios sobre mi micro abierto, empieza Vicente diciendo: pobre recluta Pasdorso, un día tenéis que hablar del bullying en el ejército, tan progres que sois. Continúa Carlos diciendo que Costa Rica no tiene ejército y le va bien, aunque Nicaragua le ha invadido una parte de un río y no puede hacer nada. Continúa Carlos diciendo: no creo que un ejército sea necesario, pero sí que creo que la policía lo es. Continúa Pablo Gerbolés, dice: a ver, aunque no hubiera ejército, las hostias nos las dan los cuerpos de seguridad en apariencia no militares. Continúa Jorge Castrillón diciendo: con la violencia ya se ha probado y no ha funcionado. Give peace a change. Continúa también Jorge diciendo: pues ese sentimiento fatalista yo no lo veo en ningún sitio, te cabreas pero sigues currando. Y termina, por ahora, Carlos diciendo: seguro que cantaban YMCA y luego hacían orgías sexys, yo quiero ir a la mili. Y bueno, yo lo que ya voy con mi opinión sobre este tema. Yo creo que sí que que me sería útil a mí como persona el conocer más el ejército y cómo funcionan, y más que hacer la mili, que pues como vemos igual es estar ahí 2 años haciendo el hostias, no sé, ciertos conocimientos sí que me resultarían útiles. Yo recuerdo en el instituto que había un camión de las Fuerzas Armadas cuya sintonía rezaba: ¿no te gusta estudiar? Pues únete a las Fuerzas Armadas. Era como de lo más... Alístate en la mar. Sí, de lo más tentador, ¿no? Como a una puerta de un instituto, bueno, ya sabes. Entonces tú podías subir allí y, bueno, en teoría te daban una especie de información sobre las Fuerzas Armadas, que no sé cuál es porque obviamente nunca subí, pero... No, yo de hecho tengo muchos amigos que han acabado haciendo la mili y bueno, pues ahí están haciendo sus cosas militares. No, sí, se metieron se metieron con 20 años. Pero no sería 18. La mili, sería meterse en el ejército. Ah, bueno, claro. En el ejército, quiero decir. Digo, si tus amigos han hecho la mili, Andrés, te conservas muy bien. Bueno, igual alguno, quién sabe. Pero vamos, yo creo de todas formas que no... En la era en la que vivimos de la información, la tecnología y el libre acceso a todo, no podemos sentirnos desprotegidos por no tener información. Tenemos acceso a toda la información. El que no está informado prácticamente es porque no quiere. O sea, quiero decir, nadie nos niega a formarnos sobre esas cosas. O sea, si tú te pones a ver vídeos en YouTube sobre cosas, aprendes mucho. No sé, yo no me refería tanto a información como a formación o práctica. Profesional. Sí. Vale, bueno, primero pido disculpas por estas horribles toses que están... Tóselo todo de una vez, igual estropeando el debate. Yo quería decir que no entiendo muy bien para qué quieres formarte en la guerra.
que al fin y al cabo eso es el ejército. O sea, si de verdad quieres luchar por cambiar algo, hay un montón de métodos, desde de pensamiento hasta de acción, sin incluir la violencia de las armas, en las que tú puedes cambiar. Me parece que, por ejemplo, instruir al grueso de la población en lo que es la violencia armamentística, es que puede ser, no sé, me resulta así en principio, no sé cómo definirlo, pero desde luego algo al menos muy peligroso. Pero igual no es para formar a la gente para que haga la guerra, sino para que la gente conozca qué es lo que le va a venir y cómo puede resistirse a ello sin entrar en el mismo juego. Y para eso hay que estar informado sobre con qué te van a atacar. Vamos, yo lo veo de ese modo, pero sí que es cierto que es peligroso una vez que formas a alguien. Pero según ese planteamiento tuyo, no tendría mucho sentido que el propio Estado español instruyese a sus propios ciudadanos por si sus fuerzas de seguridad algún día te atacan a ti como ciudadano, cuando en teoría están para protegerte. Desde luego, la formación, por eso digo que con el libre acceso que tenemos a las redes y a todo, no tendría que venir del Estado, pero sí que veo positivo que nosotros como personas estemos informados de cómo funcionan los ejércitos, de qué es lo que hacen, para poder argumentar, digamos, nuestro desacuerdo con ello, por lo menos para eso. De todas formas, ahora últimamente yo he leído que se convertía en una salida fácil para tener más o menos un trabajo, y ahora tampoco debe ser así, porque no debe ser tan fácil entrar como antes, que prácticamente entraba cualquiera y se pedían unos requisitos bastante asequibles por casi todo el mundo. Y también lo que quería decir es que es un mundo un poco oscuro, del que no sabemos mucho. Sabemos que la gente va ahí a un cuartel, pero no sabemos exactamente a qué se dedican ni cuáles son sus competencias reales, más que verles en el desfile del 12 de octubre haciendo el paripé. Hombre, en principio el ejército español en teoría estaría para defendernos a nosotros, probablemente enfrentar un ataque externo, y también, bueno, se supone que forma parte de, bueno, pues no sé si es como, bueno, al ser ejército de un país que forma parte de la ONU, va también en campañas internacionales a sitios, por ejemplo, pues en Afganistán ha estado el ejército español, ha estado en Kosovo, ha estado en el Líbano, y no recuerdo así más sitios, bueno, en Irak. Sí, están, pues eso, repartiendo cosas de Cruz Roja, seguro. Ya, pero, por ejemplo, con el tema de los cascos azules, que es el ejército, bueno, de la ONU, ¿no? Sí. Eso, ahí, por ejemplo, hubo polémica porque decían que, bueno, que en África había ciertos países en los que habían ejercido demasiado su autoridad y, vamos, que prácticamente habían ido a arrasar. Entonces, no lo sé. Yo creo que deberían reformarse un poco el ejército y, no sé, hacerse más visible al ciudadano, o sea, pero vamos. Aparte de los desfiles, claro. Sí, exacto, de otra manera. Bueno, yo también quería leer, estamos recibiendo una cantidad de intervenciones por Twitter, por Facebook. Una de las más graciosas es la de Robert, que nos dice que la mili la hemos hecho todos mediante los videojuegos bélicos. El Call of Duty nos ha entrenado sin que quisiéramos. También dice Daniel que ¿para qué está el manual del anarquista? Por favor, si hay que hacer cosas, se pueden hacer. Y bueno, un montón. Yo es que os recomendaría, para no perder más tiempo aquí, que le echéis un ojo a todo el timeline de La Hora del Quemadillo y a todas las intervenciones, porque son ¡qué bien! cantidad. ¡Cuánta gente! Y bueno, si queréis pasamos a la siguiente pregunta, que sí que tiene cierta relación con todo esto, y que estoy hablando sin decir nada, buscando la guía de debate que teníamos. Y ahora sí, y de hecho pues sí tiene mucha relación con esto que estábamos diciendo. ¿El ejército es un garante de la autodeterminación de un pueblo libre? ¿Eso es una fantasía, es una realidad? Hombre, yo creo que, salvo en contadas ocasiones, por lo general siempre los cuerpos de seguridad del Estado, me da igual que sea policía o ejército, están para defender al que está en el poder en ese momento. Entonces, si el poder no está por la autodeterminación de ese pueblo, en ningún momento va a estar, salvo excepción, claro, en principio se puede presuponer que no va a estar al lado del pueblo que quiera autodeterminarse. Básicamente yo opino lo mismo, así que no me voy a repetir. Pues, Alba. No, pues, yo, vamos, opino que es un poco una contradicción, porque sí puede ser garante de eso de manera externa, pero, o sea,
eres libre en relación a los demás países o estados o tal, o autodeterminado, pero el mismo ejército puede que esté oprimiendo a ese pueblo. O sea, no sé, no hay por dónde cogerlo. Claro, además hay una cosa muy curiosa. Puede ser el ejército español el que vaya a los países de los Balcanes a asegurar la independencia de esos pueblos que se han independizado. Sin embargo, sería ese propio ejército español el que entraría, por ejemplo, en el País Vasco en el caso de un levantamiento del pueblo, claro, en un intento de autoafirmación. Bueno, es una absurdez Popular. Ahí estaba este loco que decía que había que invadir militarmente Cataluña. Por ejemplo. De todas formas, yo creo que si hubiera una invasión, sinceramente no sé si el ejército español estaría muy preparado. Si hubiera una invasión alienígena. No, de las que habéis hablado. Ya. Hablemos de alienígenas. ¿El ejército entonces serviría? ¿No serviría? No ¿Solo sé, si bueno, son aliens malos? Corregidme si estoy equivocada, pero bueno, estos son temas de secretismo de Estado y tal, pero se dice que en Estados Unidos hay una parte del ejército que está especializada en, por si acaso hay una invasión alienígena. Sí, yo lo he leído en algún lado, no sé hasta qué punto yo... es verdad, porque también estas cosas de ellos, de sus secretismos, pues no lo sé, pero no me extrañaría nada. Yo también lo he leído varias veces. Y bueno, vamos con la última pregunta. Hoy estamos muy ágiles. ¿Somos capaces de plantear una alternativa realista a la lucha armada? ¿Estratégicamente sería una alternativa ejecutable? ¿Tenemos ejemplos? Ya tenemos todo el rato ejemplos de lucha armada. Hasta donde yo sé, ninguno de nosotros cuatro ha empuñado nunca un arma, ¿no? Sí. Entonces, lo que habría que buscar serían ejemplos de lucha armada, no de lucha no armada. No, pero yo creo que Andrés se refiere más a una alternativa social. O sea, aunque nosotros nunca hayamos empuñado un arma, pues ahí tenemos al ejército español que está ahí para que en cualquier momento actuar. Si no, podría plantearse una sociedad en la que no hubiera eso. Hombre, yo creo que sí, o sea, es lo que dice Virginia, realmente lo estamos viviendo día a día y cotidianamente podemos prescindir del ejército porque no... De todas formas, ¿cuántas veces de forma real, aparte de dejando a un lado catástrofes que, bueno, aquí tampoco... Claro, te iba a decir que la ONU es parte del ejército, es la unidad de emergencia. Sí, ha actuado el ejército como en el sentido en el que estábamos hablando. Después del 23F, pocas. O que parece que ya no pasan cosas. Así políticamente, pero Hombre, yo creo que hay ejemplo, mucho oscurantismo. Bueno, Perejil. Mira, Perejil ahí estaba. Bueno, ciertas cosas. Bueno, lo que pasó con los buques españoles, con lo de Somalia, que había piratas y demás. Pues sí, algunas cosas así, pero quiero decir... yo no sé cuál es la... Yo no sé quién defienden. Si habría una alternativa real, porque por ejemplo recuerdo una entrevista de Artur Mas cuando decía que Cataluña no sería un país sin ejército. Le preguntaban entonces que si es que es de algún modo un país idílico, pacifista o que no tema a ningún tipo de intervención, y decía que no, porque como formaría parte, sería un Estado que formaría parte de la ONU, la ONU tiene que apoyar militarmente a sus países o la OTAN tiene que apoyar militarmente a sus países miembros. Entonces, ¿hasta qué punto está la hipocresía de no se necesita ejército o si se necesita ejército? Hombre, lo ideal sería que no hubiese ejército, pero que yo no tuviera ejército, ni porque no hiciera falta tuviera ejército. O sea, realmente no es que yo diga que haga falta, pero sí es cierto que los gobiernos, la sociedad a veces cree que es necesario que exista, pero o sea, día a día yo veo que no. Claro, habría que plantearse para qué queremos un ejército. Sería, yo creo, la primera cuestión. ¿Y para qué queremos gastar tanto en un ejército que no hace nada? Y ya no tanto, porque la cuestión del ejército, por ejemplo, aquí en España es que gasta el Ministerio de Defensa en realidad recibe mucho más dinero del que presentan en sus cuentas, porque se nutren de otros ministerios y de otras cuentas para nutrir ese propio ministerio, porque si dijeran cuánto dinero se gastan realmente en defensa, la gente se opondría. Y cuando realmente es que se ve que día a día no se ve lo que hacen. Un poco que los ejércitos de muchos países en lo que se gastan el dinero es en tener el misil más grande, en comprometerse a comprar una flotilla de aviones que luego no se usa para nada, pero si ya te comprometiste a construir esto, entonces tienes que construirlo, pero entonces ¿para qué? Y es un poco como a ver quién la tiene más grande. Sí, mirad la deuda de Grecia, que es en su mayor parte de comprarle chorradas militares a Alemania, precisamente. Claro, pero entonces al final el ejército se dedica a ver a quién la tiene más grande, igual que se ha hecho en otros ámbitos del gasto Sí, es un poco como la Guerra Fría, pero más ridículo. Claro, yo entiendo. ¿Para qué te armas? Pues por si Corea del Norte ataca.
hay que estar preparados, pero... Es que igual ya la sociedad tiene que evolucionar en esa fase de desconfianza hacia el resto y que sobre todo que no sea ridículo, que si Corea del Norte ataca no te da tiempo a reaccionar, has muerto, has desaparecido con un misil nuclear. Lo mismo que la psicosis con Irán o cualquier país que quiera invadir Estados Unidos en este momento, que parece que se pone de moda y venga. No lo sé. Yo creo que quizás el hecho de tener un ejército es más bien una política intimidatoria. Si yo tengo tantas cosas aquí, sea verdad o sea mentira, sea armas de destrucción masiva o mínima, pues tú vas a tener algún tipo de reparo a la hora de, por ejemplo, si España fuera rica en petróleo, a la hora que pudiese venir a Estados Unidos y decir que aquí tenemos algo y puedes entrar y robar y al final... Pero al final eso da igual, ¿no? O sea, muchos países ricos en recursos tienen ejército y da igual, o sea, al final... hablando de eso, se me ha ocurrido una pregunta más que creo que va muy en relación con eso, y es ¿qué da el poder a un Estado o a un grupo de poder? ¿El poder militar o el económico? ¿Qué pensáis vosotros? Depende de para qué. En principio el económico el principio el económico. El problema es que el económico muchas veces se nutre de utilizar el poder de si no me dejas por la vía de la diplomacia o de la negociación, pues bueno, pues meto el misil y ya me... Pero también es verdad que a mayor poder económico un misil más grande. Y claro, luego es todo un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ya. No sé, yo es que estaba pensando, así para mis adentros, que creo que está por encima el poder económico. Es decir, tú la coacción económica que puedes ofrecer a los reclutas estadounidenses que se meten en el ejército para pagarse la universidad o porque no tienen recursos sociales para salir adelante en una situación normal, sin esa gente no habría siquiera ejército ni carne de cañón. No sé, por diferentes ámbitos creo que nuestra sociedad ha llegado a evolucionar para que el poder económico, digamos, más pacífico que el poder militar, que es a base de hostias, está por encima del militar. Pero es que hoy en día ya no se teme, yo creo que no se teme a las guerras quiero decir, físicas. O sea, vivimos en un momento de guerra fría, o sea, el daño se hace por otros medios, como tú dices, que mayormente es el económico. Y yo creo que el ejército está más por eso, por si acaso no me haces caso por las buenas, y para ofrecer una seguridad, digamos, a la sociedad que está un poco aborregada. Pues sin embargo a mí sí que me da un poco de miedo el ejército, sobre todo aquí en España, Portugal, Grecia, Italia. Yo creo que los países mediterráneos tienen una tradición de que los militares siempre han creído que cuando algo no les gustaba podían imponer lo que ellos querían por la fuerza, y eso ha pasado sobre todo en estos países. Y bueno, y luego pues en Latinoamérica, que por algo les hemos enseñado nosotros lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces a mí sí que me da miedo en un momento dado, por ejemplo, que en España el tema de la crisis o tal, o de la independencia o lo que sea, se pueda desmadrar, y entonces un señor se le ponga en la punta decir que, que esto se está desmadrando. Yo he oído en conversaciones de gente como nosotros, obviamente no en pensamiento, pero sí en edad, en preparación, decir que que aquí lo que se necesita es un golpe de Estado a lo Miguel Primo de Rivera, que durante unos años organice todo por la fuerza, y cuando ya estemos otra vez ordenaditos ya nos vuelven a soltar la democracia, por ejemplo. Pero eso siempre será un señor de dentro que se imponga, o sea, dentro de su propio Estado. Quiero decir que no se plantea ya el militarismo como una cosa de defensa externa sino como un instrumento de mantener el poder dentro de tu territorio. Pero es que, a ver, ahora no vende el tema de guerras así sin más. O sea, quiero decir, siguen existiendo obviamente guerras sin ningún motivo de peso, pero estamos evolucionando a guerras, no sé, bacteriológicas o de provocar desastres naturales en otros países que, como vemos, están ocurriendo. Y no es todo fruto de la casualidad. Bueno, se dice por ahí, también lo puedes leer en ciertos estudios, que no es siempre tema de que la naturaleza y tal. Bueno, eso, y aparte de lo que has dicho... Estás hablando, por ejemplo, de que hay quien dice que el tsunami de Haití lo provocó el ejército de Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, yo no lo sé, obviamente no lo sé, pero ese tipo de cosas. O sea, para llegar al punto de especular eso, o sea, está la cosa muy mal para que la gente realmente sea verdad o no, se plantee esa posibilidad.
Estados Unidos es el país más conspirador del mundo. Tienen un montón de políticas ocultas que nadie conoce y con el simple hecho de, no sé, de beneficiarse ellos o hacer lo que se les pone en la punta, como has dicho antes. Así que a mí no me extrañaría nada que tuvieran algo que ver en ciertas cosas que pueden ocurrir o van a ocurrir próximamente. Se me ocurre entonces que quizás estamos concluyendo que el ejército actualmente ha derivado hacia un apoyo logístico de algún modo ante desastres naturales, por ejemplo el tsunami, o si no me equivoco con el terremoto de Lorca también una unidad del ejército se desplazó hasta allí, o la más evidente la unidad de emergencias. De todas formas, últimamente hubo una especie de comunicado, ¿no?, del ejército diciendo que estaban en desacuerdo sobre cómo estaban gestionando la crisis los políticos, etcétera, como en plan rollo amenaza, en plan si nosotros nos enfadamos ya veréis qué mal, qué va a pasar, Pues lo aquí, que he dicho yo etcétera. de cómo son los sí, militares. Pero, Sí, que cuando cuando no todos, yo no me lo creo, sinceramente. Yo creo que haya militares demócratas. No sé si puede llegar a ocurrir eso, vamos, espero que no, pero no sé si era una amenaza muy real la que han hecho, vamos. Bueno, quiero decir, pues concluyendo que están para eso, pues por si alguien invade Perejil o tenemos un problema con los piratas de Somalia, y luego para mantener el orden dentro del propio Estado. Eso, ¿no? es muy importante. Es la amenaza que siempre se cierne sobre ti. O pelearse por quién pesca en Gibraltar y quién no, eso también. Una serie de cosas que a las que, vamos, por las que nadie nos pregunta nunca. Y de ahí también lo de la objeción militar y eso que... Bueno, chicos, pues viendo que vamos acabando, conclusiones. ¿Qué conclusión sacáis en general de este debate que hemos tenido? No sé si de mi izquierda a mi derecha, Laura. Pues la típica frase de que ningún ejército defiende la paz, pues bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Y también lo que quería decir es que me parece que, no sé, deberían reducirse obviamente el presupuesto destinado a gastos militares, porque, o al menos que nos expliquen exactamente qué hacen con esos gastos que son tan tremebundos. Y por otro lado, pues no sé, no las misiones de paz también las veo a veces en ocasiones demasiado oscuras. Es que es grotesco que lo llamen así. Sí, incluso. exacto. Bueno, yo no sé si concluyo tanto de lo que hemos estado hablando, porque creo que hemos estado constantemente concluyendo sobre lo que nos preguntábamos, pero a mí siempre aprovecho para dar una opinión, siempre me ha parecido bastante horrible el tipo de gente que forma el ejército. Y entiéndaseme, ya no lo digo, no estoy refiriéndome a que creo que por lo general está lleno de gente, en principio más tendiendo al reaccionarismo que al progresismo, pero bueno, dejémoslo ahí como en interrogación. Me refiero a la manera de entrar. Cuando se profesionaliza el ejército y efectivamente el ejército va y pone un coche a la puerta del cole y se lleva a la gente que no estudia, ¿qué pasa cuando vas a misiones de paz con gente que está ahí porque no sabía hacer otra cosa? Pues por ejemplo, que como pasó hace unos años, que unos cascos azules en la ONU, de la ONU, en el Sáhara, se cargaron las pinturas de unas cuevas que tenían miles y miles y miles de años. ¿Os imagináis qué podría haber pasado si viene un ejército de moros, entre comillas, y viene y nos pinta las cuevas de Altamira? Que es exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces creo que, bueno, pues me parece que irte al ejército no debería eximirte de ningún tipo de preparación para hacer cualquier cosa de esa. Me horroriza que la gente que va al ejército efectivamente todavía se siga contando historias de y nos violan a sus mujeres, roban a los hombres, que siguen existiendo ese tipo de historias, y yo creo que en cierto modo es por la preparación, porque no ves a la persona, ni aun cuando vas en misión humanitaria, como una persona como tú, sino es todo mucho más despersonalizado, el enemigo, el amigo, y no lo sé, estoy hablando solo sobre sospechas. Y nada, solo eso, que me gustaría que si el ejército fuese de verdad algo profesional y algo serio, no cupiesen ese tipo de actitudes. Incluso la gente que decide, por ejemplo, quiere ser médico, entonces se mete en el ejército para que el ejército le pague la carrera y luego es médico del ejército para devolverle el favor. Pues no, sé médico del ejército si tienes vocación de ser médico del ejército, y si no, no sé si me explico. Alma. Bueno, yo no sé, ahora me surgen muchas cosas. Pero vamos, lo que acaba de decir Virginia, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece un paso adelante en cierta medida. Bueno, ahora mismo también hablaré de ello.
el ejército esté profesionalizado, que no se obligue a nadie, que no quiere estar allí, pero sí que es cierto que es una aberración y una barbaridad que hay gente que no sabe lo que hace. Y luego pasa lo que pasa. Y porque también es muy peligroso que, aparte de haber gente que está ahí porque no tiene otro tipo de preparación o no quiere tenerla, está ahí mucha gente que necesita desahogar su vena violenta y cree que esa es la manera. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero a mí yo eso lo he visto mucho y es la impresión que me da. Hay gente que es violenta por naturaleza y parece que el ejército es su vía de escape donde puede ser legalmente violento y como no sé, me parece muy peligroso. Y luego me he quedado un poco así dubitativa, que no sé qué concluir con la pregunta de si estaba mejor la mili o no, porque no sé, me surgen varias cosas. Así que, bueno, no sé cómo lo verán los oyentes, pero yo creo que es un tema que da mucha más cuerda que para un solo debate. Y luego que también veo que hemos empezado el debate como con una actitud de sí, que no vemos necesario el ejército, y bueno, yo sigo sin verlo, pero o sea, me surge la reflexión de que en verdad la sociedad es lo que piensa, que el ejército pues no hace nada, bueno, está ahí por si acaso, para ir a una misión de paz, tal, y quizás no se da cuenta de que lo que veo claro es que su verdadero cometido y su principal poder es el de mantener el orden interno y mientras hacer creer a la sociedad que está ahí para por si acaso. Y eso también me parece muy peligroso. Y bueno, yo también me va a resultar concluir, porque es bastante más amplio de lo que esperaba este debate. Por un lado, sigo teniendo esa duda de si puede haber algún ejército que sí defienda una libertad de un pueblo o la paz. Entiendo que sería un ejército bastante diferente al que conocemos, casi sería un ejército del pueblo o una guerrilla o a saber. Y por otro lado, creo que falta mucha información con respecto al ejército actualmente, a los ejércitos en general. Así que, bueno, ya es una cuestión de democracia interna dentro de un país, entiendo. Y de eso ya hemos hablado muchas veces. Así que, bueno, creo que con esto cerramos el debate y vamos con...